Bueno, vamos a comenzar entonces a ver cómo trabajar con base de datos en Spring Boot. Así que primero voy a hacer una explicación de algunos conceptos generales. Veamos acá entonces. Lo primero sería saber lo que es la persistencia. Entonces la persistencia es la capacidad de almacenar datos en sistemas externos para que persistan más allá del ciclo de vida de la aplicación, manteniendo su integridad de relación. Entonces ahora tenemos una diferencia con respecto a la programación que habíamos hecho anteriormente, donde usábamos un array list. El array list solamente permanece en memoria hasta que yo apago la aplicación, hasta que la cierro. Por lo tanto, no queda persistente. Eso significa que cada vez que arrancamos el programa, vamos a arrancar con una nueva lista. Y por esta razón es que hicimos un archivo de seeder o semillero que permitía crear los libros antes de arrancar y de esa manera partir con por lo menos 3 libros de prueba. Si no lo tuviera así, hubiese tenido que cada vez que arranco ir a, por ejemplo, al Postman a generar un método post y grabar un libro para después poder trabajar con él. Pero es muy engorroso porque voy a tener que modificarlo, eliminarlo y eso cada vez que arranque. Así que vamos a usar base de datos ahora. Y eso ofrece una mejora muy grande. Vamos a ver un concepto, se llama JPA o Jakarta Persistence. Y esto es, en el fondo, una forma de llamarle a las clases cuando se relacionan con tablas. Entonces, con esta especificación que vamos a tener, vamos a poder definir y gestionar la persistencia, o sea, el almacenamiento en base de datos, de manera que haga un mapeo coherente. Entonces, ya vamos a ver que las tablas se traducen en clases. Ya voy a explicar cómo funciona. Además vamos a eliminar código repetitivo. Veamos ahora qué es lo que es un ORM. ORM significa Object Relational Mapping, o sería algo así como mapeo de tablas relacionales en orientación a objeto. Y esto se basa en una premisa que es que las tablas se parecen demasiado a las clases. Entonces acá sale dibujado como un puente y esto es para darse cuenta que hay una manera en la cual voy a poder traspasar de un lugar a otro. Veamos cómo sería entonces. Acá yo puedo tener, por ejemplo, una tabla. Digamos que la tabla se llamara usuarios. Entonces voy a tener también una clase que se va a llamar user. Y de esta manera voy a hacer un pareo, un mapeo. Si la tabla se llama users, o se llama usuario, o se llama user, ¿vale? O sea, 3 formas de escribir el nombre. La verdad es que da lo mismo. Porque después yo le tengo que colocar un nombre en Java y tengo que indicarle cuál es la tabla con la cual estoy mapeando. Lo normal sería que la tabla se llamara usuarios en plural. Así se escribe la tabla y acá sería usuario con la U mayúscula y en singular. Bien, el segundo mapeo es los campos. Los campos de una tabla se mapean en propiedades o atributos de una clase. ¿Cómo quedaría aquí? Bien, en la tabla yo puedo tener 2 campos. Digamos que fueran un ID y un nombre. El ID podría ser un int, porque tengo que usar tipo de datos de base de datos, y el nombre tendría que ser un varchar. Supongamos que fuera un varchar de 50. Lo voy a mapear entonces con un ID, pero ahora de la clase usuario, y sería, por ejemplo, un long o un integer. Y después tendría el nombre, que tendría que ser un string, porque es una cadena de caracteres. Ahora, aquí pasan ciertas cosas que tengo que tener cuidado. Lo primero es que un entero en base de datos no tiene la misma precisión que un long en una clase. Así que he de suponer de que para valores demasiado grandes, alguno de los dos se podría desbordar. Pero no es muy importante, porque como los ID que vamos a trabajar son desde el 1 y ahí hacia arriba secuencial, antes de que pudiese alcanzar un límite, tendrían que pasar como, no sé, unos 2 billones de datos, más o menos. Así que está muy bien así y no debería ocasionar ningún problema. El que sí tiene más características de producir un problema es el segundo, que es el nombre. Porque ahí en la base de datos voy a tener un varchar, pero los varchar generalmente tienen una precisión. Entonces en la base de datos digamos que tengo un varchar de 50 y acá el nombre es un string. Entonces el string también tiene una cantidad enorme de caracteres, muchos, 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 varios millones. Y si yo escribiera un nombre muy largo, voy a superar los 50 caracteres que están en el varchar de la base de datos, en cuyo caso se caería el programa. Por esta razón es que cobran mayor valor
las anotaciones de Jakarta Validation para ver que ese nombre no se pase de los 50 caracteres. Bien, hay un mapeo más que es el registro o tupla. Un registro en una base de datos es un conjunto de campos que tienen valores. Entonces, en la base de datos voy a tener varios registros, pero lo que voy a tener acá en el modelo orientado a objetos son varios objetos. Entonces, un objeto que yo creo con new equivale a un registro que después yo guardo en la base de datos o recupero desde la base de datos. Así que ahí está el mapeo. Para poder hacer el mapeo, digamos que cada lenguaje de programación, tiene su propio, llamémosle ORM, ¿vale? Cada uno tiene su propio ORM. Entonces, estos ORM tienen distinto nombre dependiendo de, bueno, del lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en el caso de Java, se llama Hibernate. Pero, por ejemplo, en el caso de C# se llama Entity Framework. Así que cada lenguaje tiene su propio ORM. Ahora, ¿qué es lo que hace el ORM? Un poco lo que decía, que era hacer el mapeo, la transformación de una clase en tabla y viceversa. Ahora, hay una cosa muy importante acá, y es que aparece una estrategia, que es la estrategia que toma el ORM. Y la estrategia que toma es crear SQL dinámico dependiendo de cuál es el método que se ejecuta. Por ejemplo, si yo ejecuto un método findAll de un repositorio, él va a tener que hacer un select asterisco a la tabla correspondiente a esa entidad. Entonces lo que hace es generar ese SQL dinámicamente. El hecho de que lo genere dinámicamente ofrece una desventaja en términos de velocidad. Y esto es porque si yo voy a crear un SQL dinámico, cuando lo ejecuto en la base de datos, la base de datos lo tiene que compilar. Tiene que resolver el álgebra de relaciones entre las tablas y luego ejecutar la acción necesaria para trabajar con la tabla. Y esto se diferencia con procedimiento almacenado, que sería una forma en la cual escribo en algún lenguaje, PL-SQL o Transact-SQL, y escribo como una especie de función que la programo y la dejo al tiro almacenada, por eso se llama procedimiento almacenado, la dejo almacenada inmediatamente en la base de datos. Lo que gano con eso es que la base de datos va a precompilar, o más bien dicho, compilar ese procedimiento y lo va a dejar guardado en un formato en el cual va a poder funcionar más rápido. Así que lo que no le cuentan del ORM es que el ORM es súper bueno, pero cuando necesito sacarle la máxima velocidad a la base de datos, el ORM empieza a flaquear. Y ahí lo que tengo que hacer es usar procedimiento almacenado. Como siguiente concepto, y hablando ya de las clases JPA, el objetivo que tiene fundamental es que me va a simplificar las operaciones del CRUD y otras operaciones con base de datos. Ahora aparece un concepto que se llama Derived Queries o digamos que consultas derivadas, que significa que sin escribir SQL yo ya tengo una de fábrica. Este sería el caso del find all, find by ID, save, delete, etcétera. Pero también yo puedo crear mis propias consultas en SQL y hay una forma de escribirlo. Entonces se coloca una anotación arriba de un método que yo invento y esa anotación puede ser, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, un select algunos campos, from una tabla where. Pero resulta que el where tiene parámetros. Entonces esos parámetros los puedo mapear con parámetros que ahora serían del método. Y de esa manera puedo hacer que un método se comporte más o menos parecido a una consulta SQL y lo que haga es ejecutar esa consulta cada vez que yo invoco el método. De esa manera tengo una relación bien directa entre un método y una consulta SQL. Esto también lo puedo llamar SQL embebido. Curiosamente, no es una técnica muy buena de programación. Y eso es porque cada vez que hago SQL embebido, estoy mezclando dos lenguajes de programación. En este caso SQL con Java, que son muy diferentes y no tienen nada que ver uno con el otro. Así que convengamos que el ORM tiene también desventajas. Pero como son más ventajas que desventajas, entonces se ocupa mucho. Bien, otra cosa que hace también todo esto de la clase JPA es que se va a preocupar de la paginación y también del ordenamiento de los datos. Así que viene, en muchos casos, listo con un order by. Bien, lo que necesito ver a continuación es el flujo de trabajo. Y esto sería cómo funciona esta tecnología. Supongamos que tengo un get para leer todos los usuarios de una API. Si así fuera, voy a entrar desde la aplicación, en este caso
cliente, voy a entrar al controlador primero. Y el controlador viene siendo la primera entrada que tengo a la API. También nosotros le llamamos a esto endpoint, que sería el punto final donde yo llego a los datos. Y en este caso particular, que estamos hablando de un get, lo que vamos a hacer ahora es no acceder a listas como array list que están en memoria, sino que vamos como este patrón es, a delegar en servicio para llegar después al repositorio de la base de datos y no trabajar más con array list. El array list era una estrategia para aprender Spring Boot que usamos en la primera unidad, pero ahora vamos a usar lo que realmente debe ser, que es base de datos. El controlador le manda, ¿cierto?, el requerimiento al servicio. Así que ahora el servicio contiene, igual que siempre, la lógica de negocio, solo que ahora en vez de manipular listas va a trabajar con el repositorio y por lo tanto con datos que están en una base de datos. El servicio se comunica con el repositorio y el repositorio utiliza entonces el software de Hibernate para traducir las peticiones de Java a sentencias SQL, que finalmente estas sentencias SQL son las que comprende la base de datos. Así que convengamos que todo lo que haga en Java no lo va a comprender una base de datos porque tiene otro lenguaje, que es SQL. Entonces lo que hace Hibernate a través del ORM es que va a transformar todos los tipos de datos que estén en Java, los va a transformar en tipos de datos que ahora están en SQL. El método mismo lo va a transformar en una consulta en SQL. Por ejemplo, un find all lo va a transformar en un select, por ejemplo, asterisco, select asterisco from libros y ya estamos con el find all. Pero si fuera a buscar por un ID, sería un select asterisco from libros where ID es igual a un valor. Y ese valor iría pasado como parámetro de Java en un método que se llamaría, por ejemplo, find by ID. Y en este caso, él se encargaría de hacer la selección en la base de datos. Bien, con eso tenemos el funcionamiento. Y ahora vendría la programación. Vamos a hacer lo siguiente. Para programar necesitamos primero tener un analizador de consulta. Dependiendo de la base de datos que yo ocupe, podría tener, por ejemplo, el SQL Developer, el Management Studio qué sé yo, de SQL Server o algún otro. Pero yo le voy a enseñar a usar uno que es muy popular. Además, yo lo considero muy bueno y se llama DBeaver y es gratis. Entonces voy a ir acá y voy a colocarle download DBeaver. Beaver significa castor, así como los castores cascarrabia, los monitos animados que eran re buenos. Aquí le coloco DB y es Beaver, DBeaver. Acá está. Ahí está el castorcito, DBeaver. Entonces lo descargo y lo instalo. ¿Vale? Aquí lo descargo, por supuesto lo instalo. Le doy siguiente, como es habitual en las aplicaciones de Windows, puro siguiente nomás. Y ya lo tengo instalado. Se instala rápido, no es un software pesado, así que demora poquito en instalar. Y ahora necesito usarlo. Así que voy a apretar la tecla de Windows y le voy a escribir DBeaver. Ahí está, DBeaver. Y ahora que escribo DBeaver, ¿vale? Déjeme, ¿qué es lo que dice? Déjeme ver. Puede ser que déjame echarle un vistazo. ¿Qué dice? A ver. Cannot lock workspace at roaming. Tal vez fue porque le apreté instalar de nuevo. Déjame ver qué puede haber pasado. No debería haber salido eso. A ver. Vamos a colocar omitir. Vamos a ver. Voy a ver primero si lo tengo abierto. No lo tengo abierto. Sí lo tengo abierto. Veamos, voy a cerrar aquí el PowerPoint. Ahí lo cierro. Y voy a ver acá abajo si es que lo tengo abierto. Veamos. Que tengo la impresión de que lo tengo abierto. Aquí quito el PowerPoint. Ahí está muy bien. Tengo varios archivos que vamos a ocupar. Y aquí está el de Beaver. Ya, y efectivamente lo tenía abierto. Así que voy a abrir nuevamente el de Beaver. Voy a trabajar con él. Pero en esta oportunidad voy a crear la base de datos desde cero. La voy a crear desde cero para que se pueda ver cómo actuar con el de Beaver. Como tenía una sección anterior donde hice este ejercicio completo, ahora voy a hacerlo nuevamente completo. Pero para eso voy a borrar la base de datos que había creado. Entonces la voy a crear desde 000.
Déjeme aquí borrarla. Y lo que vamos a hacer es crearla desde 000. Bien, déjenme explicarle entonces aquí un par de cosas. Lo primero es que ustedes pueden trabajar con cualquier base de datos. Y tienen al menos tres disponibles, que serían Postgres, MySQL y Oracle Cloud. O puede ser Oracle también local. También está SQL Server. Así que hay más de una base de datos que podrían ocupar. La que yo voy a enseñar es Postgres. ¿Por qué voy a enseñar Postgres? Porque es una base de datos que utilizan la mayoría de los emprendimientos y pymes. Porque es una excelente base de datos, es gratuita y por ser tan buena se ocupa mucho. Después tengo otras. Por ejemplo, tengo el SQL Express, pero ese es más limitado. Igual hay un Oracle también que es gratuito, pero también es limitado. Entonces Postgres es una mejor alternativa. También es una buena alternativa el MySQL. También una buena alternativa. ¿Vale? Pero vamos a usar Postgres. Yo escogí esa, digamos. Bien. Resulta que Postgres acá está instalado. Pero déjeme darle un hint. Un consejo. Use Docker. ¿Qué es lo que es Docker? Docker es una aplicación que permite instalar algo que es de servidor, por ejemplo, el mismo Postgres o el, qué sé yo, el SQL Server, el Oracle, pero al instalarlo en un contenedor Docker, yo lo arranco y lo bajo cuando yo quiera. Esto es algo muy significativo, porque si yo instalo, por ejemplo, Oracle en mi computador y lo instalo como normalmente se instala, primero me va a ocupar harto espacio en disco duro. Segundo, me va a ocupar memoria. Pero el mayor problema es que va a estar siempre prendido, a no ser que yo baje el servicio. Por lo tanto, mientras esté prendido, mientras esté ejecutándose, me va a consumir memoria. Y va a hacer que mi computador se ponga lento. En cambio, si tengo Docker, tengo creado en un contenedor separado de mi sistema operativo, tengo, en este caso, por ejemplo, Oracle. Y por lo tanto, puedo levantar el contenedor cuando realmente necesito usar la base de datos. Y no ocupo ese contenedor y lo bajo cuando no lo necesito. Eso es muy bueno porque si yo tengo tres bases de datos, por ejemplo, tres motores de base de datos, a veces necesito ocupar uno, después otro, pero los puedo levantar y bajar y de esa manera optimizo la memoria RAM. Mira, así que me conviene Docker. Lo otro es que para hacer Docker, lo primero es que hay que bajar el Docker Desktop. Y bueno, después que lo tengo, puedo ejecutar consultas de consola. Pero es que resulta que la consulta de consola para crear un Docker es tan sencilla, tan extraordinariamente sencilla, es tan solo una instrucción que le pego en una consola, que finalmente resulta tremendamente conveniente porque inclusive hasta la instalación es simple. Así que consejo, use Docker. Bien, tengo que crear ahora una conexión a Postgres. Y para eso uso el enchufe que está acá. Enchufe y creo una conexión. Ahora busco mi animal favorito. Mi animal no va a ser, no sé, la foca, la nutria, el delfín. Agarro el elefante. Sería Postgres. Postgres SQL. Y le doy acá abajo siguiente. Y ahora me va a aparecer acá la ventana de conexión. Donde tengo que digitar los datos adecuados para que esto finalmente pueda crear la base de datos. Así que me voy con los datos adecuados. Sería entonces, para partir, base de datos Postgres. Tengo que partir, arrancar en alguna base de datos para después ejecutar el script que va a crear la base de datos. Así que voy a entrar aquí. Mira que salió algo. Encontré un problema, internal error, periodic workspace. No sé qué será. Voy a avanzar nomás. Bien, tengo Postgres. La contraseña habitualmente con la que se instala es también Postgres. Pero acá en el instituto la cambiaron. Y es duoc.2026 con la letra D de Duoc en mayúscula. ¿Vale? Esa es la password acá. Bueno, esta password ustedes tienen que conocerla porque la van a tener que usar durante el semestre cuando ustedes estén ocupando, en este caso, la base de datos. Así que se la voy a escribir acá. Sería duoc.2026, escrito de esta manera. ¿Vale? Esa es la password. Así que voy a usar esa password ahora. Ahí está. La voy a ocupar. Voy a cerrar por aquí. No necesito esto. Esto tampoco lo necesito.
Y ahora sí, le damos. Sería, ahí está, doc.2026. Ya tengo todos los datos, así que le voy a probar conexión. Probar conexión. Cuando yo presione probar conexión, la primera vez me va a pedir instalar un driver. Pero yo simplemente le voy a decir que bueno, va a instalar el driver y después va a decirme que la conexión está correcta como aquí apareció. Así que ahora sí estoy conectado a la base de datos. Le voy a dar a aceptar y finalizar. Y ahora tengo una conexión. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, ocupar el script de base de datos. Y el script de base de datos lo voy a sacar de la guía que yo le mandé. Entonces yo le mandé una guía y acá está el script de base de datos en el punto 4.2. Voy a marcar aquí con el mouse y voy bajando hasta que cargue todo, seleccione todo el script de base de datos. Hasta aquí llego. Ahora hago control C para copiar y ahora me voy al debugger nuevamente. Bien, en el debugger ahora voy a apretar el botón que dice SQL. Le doy con SQL y me va a salir un espacio aquí para hacer un script. Y ahora le voy a colocar control V corta para pegar el script. Y aquí tengo el script. Bien, el script tiene una parte que dice Create Database Biblioteca. Y eso es lo primero que voy a ejecutar. Create Database Biblioteca. Lo que voy a hacer es marcarlo y apretar Control Enter. Y con eso va a crear la base de datos. Así que le doy con Control Enter. Ahí está. Y acá abajito me tiene que salir algo. Caso particular mío dice que ya está, ya la creé. Porque, bueno, tenía una sección antes de alumno y la creé en ese momento. Así que para partir de 000, digamos que la voy a borrar. Ahí tendría que usar Drop Database. Le voy a dar entonces Control Enter y la borro. Y ahora sí voy a partir limpio y la voy a hacer desde cero. Lo primero que hago entonces sería el Create Database. Y esto tendrían que hacer ustedes la primera vez que vayan a crear su base de datos para poder programarlo en Spring Boot. Así que le doy con Control Enter, y ahí sale que lo creó. No se cayó. Si se hubiera caído sale algo en rojo. Y ahora lo que voy a hacer es, conectarme ahora a la base de datos para ejecutar el resto del script. ¿Cómo lo hago? Bien, voy a volver entonces a apretar el enchufe acá arriba para crear una conexión. Nuevamente le voy a decir que la conexión es con Postgres. Siguiente. Y la única diferencia es que ahora acá le voy a colocar, en vez de base de datos Postgres, biblioteca, que se llama. Biblioteca. Biblioteca. Y la contraseña, ya sabemos, es doc.2026 con la letra D mayúscula. Ahora pruebo la conexión. La conexión me sale correcta y le doy finalizar. Bien, ahora voy en tierra derecha, ya tengo creada la base de datos biblioteca. Pincho acá arriba, base de datos, tengo biblioteca. Y aquí es que voy a tener dentro de esquema público, tengo que tener mis tablas. Así que ahora recién las puedo compilar. Bien, para compilarlas primero tengo que pararme en la base de datos. Así que aquí tengo Postgres, pero tengo que pararme en biblioteca. Así que tengo que seleccionar biblioteca. Y ahora sí voy a poder compilar los scripts en esta base de datos. Biblioteca. Ahora ya puedo ver al lado que dice Public Biblioteca y ya estoy en condiciones de ejecutarlo. Bien, este script está conectado a biblioteca. Por lo tanto, ahora me voy al principio, Control Shift Enter, marco todo y luego Control Enter para ejecutar. Control Enter. Voy a mirar aquí, acá está el resultado y el resultado que creó todas las tablas y el poblamiento de las tablas. Ya creé todo. O sea, terminé con la base de datos y ahora ya puedo empezar a programar en Spring Boot.